En el podcast pasado nos quedamos en 1853, cuando Baha'u'lláh y otros creyentes habían sido condenados al encarcelamiento en una pestilente mazmorra en Teherán, llamada el Pozo Negro. Durante este terrible encarcelamiento, que duró 4 meses, Baha'u'lláh y sus compañeros permanecieron fieles y entusiastas y en la mayor felicidad. Casi a diario había un torturado o un condenado a muerte, y los demás sabían que su turno podía ser el próximo. Cuando los verdugos venían a llevarse a uno de ellos, aquel cuyo nombre era llamado, literalmente bailaba de alegría, besaba las manos de Baha'u'lláh, abrazaba a sus compañeros y se apresuraba alegremente hacia el lugar del martirio. Eventualmente, se probó concluyentemente que Baha'u'lláh no tuvo participación alguna en el atentado contra el Shah, y el ministro ruso atestiguó acerca de la pureza de su carácter. Además, Baha'u'lláh estaba tan enfermo que se esperaba que muriera. Por consiguiente, en lugar de sentenciarlo a muerte, el Shah ordenó que se le desterrara a Irak y Arab, en Mesopotamia, y pocos días después partió acompañado de su familia y un número de creyentes. Sufrieron terriblemente con el frío y otras penalidades en el largo viaje invernal, y llegaron a Bagdad en un estado de casi completa miseria. Tan pronto como su salud lo permitió, Baha'u'lláh comenzó a enseñar a los que se interesaban en sus doctrinas y a alentar y exhortar a sus discípulos, y pronto reinó la paz y la felicidad entre los babis. Esta paz, sin embargo, fue de corta duración. Mirza Yahya, un medio hermano de Baha'u'lláh, llegó a Bagdad y poco después comenzaron a surgir divergencias secretamente instigadas por él, de manera similar a las divisiones que surgieron entre los discípulos de Cristo. Estas divergencias, que más tarde, en Adrianópolis, llegaron a ser abiertas y violentas, eran muy dolorosas para Baha'u'lláh, cuyo único objeto en la vida residía en promover la unión entre los pueblos del mundo. Casi un año después de su llegada a Bagdad, Baha'u'lláh partió solo y se internó en el desierto de Sulaymaniyy, llevando consigo nada más que una muda de ropa. Respecto a este periodo, él describe lo siguiente: en los primeros días de nuestra llegada a este país, al ver las señales de acontecimientos inminentes, decidimos retirarnos antes de que ocurrieran. Nos fuimos al desierto, y allí, solo y apartado, llevamos durante 2 años una vida de completa soledad. De nuestros ojos caían lágrimas de angustia, y en nuestro corazón sangrante se agitaba un océano de dolor. Muchas noches no tuvimos alimento para subsistir, y muchos días nuestro cuerpo no encontró descanso por aquel quien tiene en sus manos mi existencia. No obstante esta lluvia de aflicciones e incesantes calamidades, nuestra alma estaba envuelta en gozosa alegría, y todo nuestro ser mostraba indescriptible regocijo. En nuestra soledad no sabíamos del daño, ni del provecho, ni de la salud o enfermedad de ningún alma. Solo comulgábamos con nuestro espíritu, ajeno al mundo y todo lo que hay en él. Sin embargo, no sabíamos que la red del destino divino supera las más vastas concepciones humanas, y el hombre nadie puede escapar de los lazos que él tiende. Ningún alma encuentra liberación sino mediante la sumisión a su voluntad. Por la rectitud de Dios, nuestro retiro no contemplaba regreso, ni tenía nuestra separación esperanza de reunión. El único propósito de nuestro apartamiento era evitar llegar a ser objeto de discordia entre los fieles, fuente de disturbio para nuestros compañeros, medio para dañar algún alma o causa de dolor para algún corazón. Fuera de estas, no abrigábamos otra intención, y aparte de eso, no teníamos en vista otro fin. Y sin embargo, cada persona tramaba según su deseo y se guiaba por su propia ociosa fantasía, hasta el momento en que llegó de la fuente mística el llamado que nos ordenaba regresar al lugar de donde habíamos venido. Renunciando a nuestra voluntad por la suya, nos sometimos a su mandato.
Han transcurrido 2 años, durante los cuales nuestros enemigos, sin cesar y diligentemente, han tratado de exterminarnos, lo que todos testifican. Después del regreso de su retiro, su fama aumentó más que nunca, y la gente acudía a Bagdad procedente de regiones cercanas y lejanas para verlo y escuchar sus enseñanzas. Judíos, cristianos, zoroastrianos y aún musulmanes empezaron a interesarse en el nuevo mensaje. Los mulá adoptaron una actitud hostil y tramaron incesantemente para hacerlo caer. En cierta ocasión enviaron a uno de los suyos a entrevistarlo para hacerle ciertas preguntas. El emisario encontró las respuestas de Bahá'u'lláh tan convincentes y su sabiduría tan asombrosa y evidentemente no adquirida por el estudio, que se vio obligado a confesar que su conocimiento y comprensión eran incomparables. Sin embargo, para satisfacer a los mulas que lo habían enviado, pidió a Bahá'u'lláh que hiciera algún milagro para probar que realmente era un profeta. Bahá'u'lláh expresó su disposición a complacerlo bajo ciertas condiciones, declarando que si los mulas se pusieran de acuerdo sobre algún milagro a realizar y firmasen y sellasen un documento al efecto de que realizado ese milagro, confesarían la validez de su misión y se comprometerían a no atacarlo más, él produciría la prueba deseada. De lo contrario, quedaría convicto como impostor. Ciertamente, esta era la oportunidad de los mulas, si su intención hubiese sido la de encontrar la verdad. Pero su objeto era muy diferente. Buscaban únicamente una decisión que los favoreciera, ya fuese por medios justos o injustos. Temieron la verdad y huyeron de tan osado desafío. Esta derrota tan solo los estimuló a urdir nuevas intrigas que acabaran con los oprimidos. El cónsul general de Persia en Bagdad se alió a ellos, enviando repetidos mensajes al Shah en los que acusaba a Bahá'u'lláh de estar perjudicando a la religión musulmana más que nunca y de continuar ejerciendo una maligna influencia en Persia, por lo cual debería ser desterrado a una región más lejana. Fue característico de Bahá'u'lláh que en esta crisis, mientras los gobiernos persa y turco, incitados por los mulas, combinaban sus esfuerzos para eliminar la causa, se mantuviese calmo y sereno, alentando e inspirando a sus discípulos y escribiendo inolvidables palabras para consolarlos y guiarlos. Abdul-Bahá relata cómo escribió en esa época las palabras ocultas. Bahá'u'lláh salía con frecuencia a caminar por las riberas del río Tigris. A su regreso parecía lleno de felicidad y se ponía a escribir esas joyas líricas de sabios consejos que han servido de ayuda y consuelo a miles de corazones dolientes y atribulados. Por varios años solo existieron unas pocas copias manuscritas de palabras ocultas, las que tenían que ser cuidadosamente guardadas para que no cayeran en manos de los enemigos que abundaban. Mas ahora, este pequeño volumen es, quizás, el más conocido entre las obras de Bahá'u'lláh y es leído en todas partes del mundo. El libro de Hikam es otra de las obras bien conocidas de Bahá'u'lláh, escrita más o menos en el mismo periodo, hacia el final de su permanencia en Bagdad, 1862-1863 después de Cristo. Después de muchas negociaciones y a pedido del gobierno persa, el gobierno turco dictó una orden citando a Bahá'u'lláh a que compareciese en Constantinopla. Sus discípulos quedaron consternados al recibir la noticia. Sitiaron de tal modo la casa de su amado líder que la familia tuvo que acampar durante 12 días en el jardín de Najib Pasha, en las afueras de la ciudad, mientras se preparaba la caravana para el largo viaje. Fue durante estos 12 días, 22 de abril al 3 de mayo de 1863, o sea, 19 años después de la declaración del Bab, que Bahá'u'lláh anunció a varios de sus discípulos la buena nueva de que él era el escogido de Dios, el prometido de los profetas, cuya venida había anunciado el Bab. El jardín donde esta memorable declaración tuvo lugar fue luego conocido por los bahá'ís con el nombre de Jardín de Ridván
y los días que Bajaula pasó allí se conmemoran como la fiesta de Ridvan, la que se celebra anualmente en cada aniversario de esos 12 días. Durante esos días, Bajaula, en lugar de estar triste y deprimido, demostró gran gozo, dignidad y poder. Sus discípulos se mostraron felices y entusiastas, y grandes multitudes venían a presentarle sus respetos. Todos los notables de Bagdad, aun el mismo gobernador, fueron a rendir honores al prisionero que partía. El viaje a Constantinopla duró entre 3 y 4 meses. El grupo de viajeros estaba compuesto por Bajaula, 12 miembros de su familia y 26 discípulos, quienes sufrieron mucho con las inclemencias del clima. Llegados a Constantinopla, se hallaron prisioneros en una pequeña casa que resultó muy estrecha. Más tarde consiguieron un alojamiento algo mejor, pero después de 4 meses fueron de nuevo obligados a trasladarse, esta vez a Adrianópolis. El viaje, aunque no duró más que unos pocos días, resultó el más terrible de los que habían emprendido hasta entonces. Casi todo el tiempo nevó intensamente, y como no iban provistos de ropa ni de alimentos adecuados, sufrieron en extremo. Para el primer invierno, en Adrianópolis, Bajaula y su familia, de 12 personas, fueron alojados en una pequeña casa de 3 habitaciones, sin comodidad alguna, e infestada de ratones y de insectos. En la primavera les dieron un alojamiento más cómodo. Residieron en Adrianópolis más de 4 años y medio. Bajaula continuó con sus enseñanzas y reunió a su alrededor a un numeroso grupo de adeptos. Anunció su misión públicamente y fue aceptado con entusiasmo por la mayoría de los babis que, desde entonces, fueron conocidos con el nombre de Bajá'ís. Sin embargo, una minoría, bajo la dirección de Mirza Yahya, el medio hermano de Bajaula, inició una violenta oposición y se alió con sus antiguos enemigos, los chiíes, tramando su caída. Siguieron grandes dificultades hasta que por último el gobierno turco desterró de Adrianópolis a ambos grupos, babis y bajáis, exiliando a Bajaula y sus discípulos en Acá, Palestina, actualmente Israel, a donde llegaron el 31 de agosto de 1868, mientras Mirza Yahya y su grupo eran enviados a Chipre. Según Nabil, como pequeño dato, autor de una temprana historia de la fe, Los rompedores del alba, Nabil participó en algunas de las escenas que describe y conoció personalmente a muchos de los primeros creyentes. Continuando, durante esta época, Bajaula escribió sus famosas cartas al sultán de Turquía y a muchas de las figuras reinantes de Europa, al Papa y al Shah de Persia. Más tarde, en su Kitab-i-Aqdas, el libro más sagrado, se dirigió a otros soberanos, a los gobernantes y presidentes de América, a los líderes religiosos en general y a la totalidad de la humanidad. A todos, él les anunciaba su misión y los exhortaba a que dedicaran sus energías a establecer el verdadero sentido de religión, gobierno justo y paz internacional. En su carta, al Shah le rogaba fervorosamente por los oprimidos babis, pidiéndole ser puesto cara a cara con aquellos que habían instigado las persecuciones. Inútil es decir que esta petición fue ignorada. Badi, el joven y devoto Bajaí, quien entregó la carta de Bajaula, fue apresado y martirizado con horribles torturas. Le aplicaron ladrillos candentes sobre su cuerpo. En la misma carta, Bajaula hace una descripción muy conmovedora de sus propios sufrimientos y anhelos. Él comenta en ella: «Oh rey, he visto en el camino de Dios lo que otros ojos no han visto y otros oídos no han escuchado. Mis amigos me han abandonado, los caminos se han estrechado ante mí, la fuente de seguridad se ha secado y la llanura de la tranquilidad se ha abrasado. Cuántas calamidades han descendido y cuántas más descenderán. Yo camino avanzando hacia el Todopoderoso, el Generoso, mientras detrás de mí se arrastra la serpiente. De mis ojos surgen tantas lágrimas que mi lecho está empapado, mas mi pena no es por mí. Por Dios, mi cabeza anhela recibir las lanzas por amor de su Señor, y nunca
paso cerca de un árbol sin que le diga a mi corazón: oh, si pudiera ser derribado en mi nombre, para que mi cuerpo sea crucificado sobre ti en el sendero del Señor. Sí, porque veo que la humanidad, en su embriaguez, se ha desviado sin darse cuenta. Los hombres han exaltado sus pasiones y se han apartado de Dios, y consideran su mandato como una burla y un juguete, y piensan que obran bien y que están protegidos en la ciudadela de la seguridad. Pero no es como ellos suponen. Mañana verán lo que hoy niegan. Estamos por salir de este remoto lugar de destierro para ir a la prisión de Acá. Por las noticias que tenemos, esta ciudad es la más desolada del mundo, la de aspecto más desagradable, la de clima más detestable, con las aguas más impuras, cual si fuera una metrópolis de búhos, puesto que ahí no se oye más ruido que el de sus gritos. Es ahí donde se proponen encerrar a este siervo, negándonos toda indulgencia y privándonos hasta el final de nuestros días de todas las cosas buenas de la vida en este mundo. Dios mío, aunque el cansancio me debilitara y el hambre me destruyera y mi lecho fuera de dura roca y mis compañeros las bestias del desierto, no retrocederé, sino que seré paciente, como son pacientes y decididos los que se fortalecen por el poder de Dios, el Rey de la preexistencia, el Creador de las naciones. Y, en medio de todas estas tribulaciones, daré gracias a Dios. Esperamos de su bondad, exaltado es Él, que torne sinceros los rostros de los hombres que se vuelven hacia Él, el Todopoderoso, el Generoso. Ciertamente responderá aquel que eleve a Él sus plegarias y estará cerca de los que le llamen. Y le pedimos que convierta esta calamidad en un escudo que cubra el cuerpo de sus santos y los proteja con ellos de las agudas lanzas y las afiladas espadas. A través de la aflicción ha brillado su luz y sus alabanzas alumbran incesantemente. Este fue su método a través de las edades y los tiempos pasados. La prisión de Acá. En aquel tiempo, Acá era una ciudad-prisión donde se encarcelaban a los peores criminales procedentes de todas partes del Imperio turco. Al llegar allí, después de un miserable viaje por mar, Bahá'u'lláh y sus seguidores, alrededor de 80 a 84 en número, incluyendo a hombres, mujeres y niños, fueron encarcelados en los cuarteles del ejército. El sitio era sucio y desagradable en extremo. No había camas ni ninguna otra comodidad. El alimento que les proporcionaban era detestable e inadecuado, tanto que, después de unos días, los prisioneros rogaban que se les permitiera a ellos mismos comprar sus alimentos. Durante los primeros días, los niños lloraban continuamente y era casi imposible dormir. Pronto empezaron a sufrir de malaria, disentería y otros males. Todos cayeron enfermos, con excepción de 2. 3 sucumbieron debido a su enfermedad, siendo indescriptibles los sufrimientos de los sobrevivientes. Para poder enterrar a los 2 de los que murieron y pagar los gastos del entierro, Bahá'u'lláh vendió su propia alfombra. Los soldados se apropiaron de ese dinero, sepultando a los cadáveres en un hoyo en el suelo. Esta rigurosa encarcelación se extendió por más de 2 años, durante los cuales a ninguno de los bahá'ís le fue permitido salir por la puerta del cuartel, a excepción de 4 hombres que iban diariamente, cuidadosamente escoltados, a comprar alimentos. Durante todo ese tiempo no se permitieron visitantes en el cuartel. Varios de los bahá'ís de Persia hicieron el largo viaje a pie con el único objeto de ver a su amado maestro, pero no fueron admitidos dentro de las murallas de la ciudad. Solían dirigirse a un lugar fuera de la tercera línea de fosos, desde donde podían divisar las ventanas de la celda de Bahá'u'lláh. Él se mostraba a sus amigos desde una de las ventanas, y ellos, después de divisarlo a la distancia, lloraban y luego regresaban a sus casas, encendidos por un renovado deseo de sacrificio y servicio. Esto fue La Divina Sinfonía. En nuestro siguiente episodio veremos la parte 3 de la vida de Bahá'u'lláh. No se lo pierdan.